julio, hoy es jueves 31 de julio. Tiene varios, el último serenamente de vacaciones de invierno. Sí, en Ciudad de Buenos Aires por lo menos. En otras provincias, en otras regiones, no sabemos. Sí, algo que decimos siempre los hombres, cuando tenés razón, tenés razón. 31 de julio, San Ignacio de Loyola. Un beso muy grande a mi hermanito, el pequeñito, a todos los Nachos. Y a todos los Nachos. Sí, también un abrazo grande al queridísimo Juani. Y a raíz de una conversación que tuvimos hace poco al aire con mi amiga, la doctora Miriam Mitrese, hemos estado revisando el tema de los feriados. Bueno, hoy en la ciudad de Junín no fue feriado, fue asueto municipal, porque San Ignacio de Loyola es el santo patrono de la ciudad. Así que ella hablaba de esos clickbait que tienen como título "Mañana es feriado", y uno cliquea ilusionado y es un feriado local. Bueno, recuerdo hoy fue el de Junín. Una columna del año pasado del doctor Alberto Musi en MDZ. Él es el fundador de la Compañía de Jesús. ¿El doctor Alberto Musi? No, San Ignacio de Loyola. ¿Cómo le va, Balseiro? No quise decir tantos años. No quise decir tantos años. ¿Viste, Dios Doc? Mío. ¿Quién fue, no? Qué barbaridad, qué barbaridad. ¿Te acordás? Sí, señor, sí, señor. Ese era el título, la historia del fundador de la Compañía de Jesús, por Alberto Musi. Bueno, y Alberto Musi hoy está celebrando sus bodas de turquesa junto a la señora Marta Amodeo. Bodas de turquesa dice Google, porque también dice muchas otras cosas, que es los 54 años de casados, 54 dije, no me equivoqué, son las bodas de turquesa. Así que un beso muy especial para la ciudad de Junín. ¿Turquesa es más que oro? Mis señores padres. Y no tengo idea cómo se califica eso. Claro, es cierto. Igual asumo que es una boda que muy poca gente celebra y festeja, entonces no se preocuparon tanto ya. No, decir a Juanjo que en 30 segundos le tengo que dar 2 veces la razón y eso ya me preocupa. Ya es mucho. Me preocupa. Muy bien, bueno, estamos mandando besos. Nos dijo Monseñor Olivera que va un beso muy especial para Cura Brochero, gente querida que está escuchando ya. Espere. A ver, porque me parece que ya están llegando mensajes desde ese lugar. ¿Desde ese lugar? Y sí, porque cuando el número dice 3544... 03544. Sí, señor. Sí, señor. Mira la característica. Gran alegría de escuchar a Monseñor Santiago Olivera. Para nosotros también. Y qué emoción escucharlo hablar de la vida de Enrique Yo. Desde Villa Cura Brochero, cordial saludo para Monse y a los conductores de parte de Tina. Un beso muy grande, Tina, qué lindo. Grande, Tina. Y en un ratito nos va a estar hablando de otros temas de mucha actualidad también. Y tan importantes como el de Enrique Yo, así que quédense escuchando, inviten a más gente. Agregamos un beso a Vivi Monetti, que también Patribelis. Mira, casualmente y no casualmente, Vivi Monetti, querida amiga, doctora, sí. Participó el martes de un evento en el Senado. ¿Homenaje? ¿Fue, Monseñor? Así es. Homenaje a las víctimas de Manchalá, del cual Monseñor Olivera también participó, y en un ratito nos va a estar compartiendo la experiencia y lo vivido ese martes. Creo que es el primer homenaje, ¿no? Así es, 50 años, un reconocimiento a nivel nacional importante. Sí. Bueno, acá justo Viviana Monetti y Monseñor Olivera estuvo en el acto del Senado. Saludos. Exacto, de eso hablábamos. Muchas gracias, Vivi, quédate escuchando que van a no podemos decir nada que no sea lo correcto, estamos pero hipercontrolados, monitoreados. Me gusta. Me parece muy bien. Muy buenas fotos, podemos a lo mejor alguna foto de estas ¿cómo hace para usted? Agregar después en Instagram. Ahí sí. Mire usted. En el canal de YouTube no puedo agregar las fotos, pero en Instagram sí. En el canal vamos a subir el programa en la semana porque Ricardo Piñero está filmando esta transmisión a través de la cámara que se ubica aquí. Ahora sí puede Ricardo Piñero tomar a los 3 integrantes de la mesa, ya no hay problema. No hay problema. Y de cuerpo completo, está todo en orden. Estamos todo en orden. Estamos transmitiendo también en FM Amadeus 91.1 del dial, en www.radioamadeus.com.ar y recibiendo mensajes a través del WhatsApp de la producción, que es el 11 69 40 0708. 11 69 40 0708.
En la semana lo compartimos en el canal de YouTube que lleva mi nombre, Marisa Musi, y la lista de reproducción es Serenamente, y ahí pueden agregar algún comentario o saludo o sugerencia, que siempre es bienvenido. Y agradecemos también a BTR Radio y a Radio SAC, Señal Oyentes, que replica el programa Serenamente. Muy bien. Hechas todas las presentaciones, ya informalmente hemos presentado a Monseñor Olivera, sí, que hoy nos visita en el estudio, nos da mucha alegría esto siempre. Parte del staff de este programa, como orgullosamente saludamos también a Andrea Esteves Milson, quien fue nominada a los Martín Fierro de Radio como mejor labor de locución femenina. Totalmente de acuerdo con eso. Y ahora la podemos ver, me la encontré por sorpresa en unos cartelones. No, carteles no, son carteles LED. Sí, luminarias, sí, carteles LED. La figura gigante de Andrea Esteves Milson, donde dice: la magia sigue siendo de la radio. Qué lindo, muy bien. Me gustó. Muy bien, claro que sí, muy lindo. Muy bien, y estamos en el capítulo 152 de Serenamente. De Serenamente. 152 ya, muy bien. 152 jueves. Qué lindo, ¿eh? Y un programa de una hora significa 152 horas de radio. Ahí está. Qué alegría. Y como decía Tina, en muchas de ellas hablando de Enrique Yo. Sí. ¿No es cierto? Sí, gratamente, hablando de unos minutos en cada una. Muy bien. Así bueno, estoy leyendo acá, querido Monse, ya dándole la bienvenida, por supuesto. Rezamos por aquellos que lucharon por la democracia y por la paz. Rezamos por nuestros hermanos héroes de Manchalá, que supieron de hombría y convicción. Qué buenas palabras. Hombría y convicción. Sí, señor. Que me parece que hoy en día, por los tiempos que corren, no abunda ni la hombría ni la convicción. Así es, una maravilla. Yo esa oración la escribí y la recé antes de escucharlos a los soldados, porque la verdad que llama la atención. 50 años, como bien decíamos al inicio, para un reconocimiento justo. Eso. Y que todavía tenemos que hacer camino a nuestra patria, porque la grieta llega también a estos reconocimientos, ¿no? Porque mucho tiempo silenciado, increíble. Todo el país debería agradecerle y aplaudirlos de pie a estos 11 soldados, 9 soldados de, digamos, el servicio militar obligatorio de ese tiempo y 2 suboficiales, que frente a una desproporcionada presencia del ERP, ellos estaban pintando una escuelita, haciendo obra social en Manchalá, y son como, bueno, sí, digamos, atacados cerca de 117 gente del ERP, y le decía que se rindan, y ellos decían no nos vamos a rendir, una convicción y una hombría y un amor a la patria, y estaban haciendo eso, ¿no? Un servicio social para una escuelita pobre, y solo tuvieron un reconocimiento, un pequeño monolito allí en Manchalá, que en gobiernos anteriores lo destruyeron y no querían dejar recuerdo, ¿no? Y cuando la historia se miente, siempre nos hace mal a todos, ¿no? No es gratuito la mirada parcial. Yo creo que estamos en deuda de mirarnos bien y con toda la historia, con sus luces y sombras, pero que nunca más. Esta frase que se usó para el tema del tiempo de la dictadura. Exacto. Y que a veces caía mal en sectores militares, pero yo digo nunca más la mentira, nunca más la violencia de ningún lado. La historia completa. Exactamente. La historia completa. Que es así. Y digo historia porque la memoria siempre puede ser parcial, la podemos perder o la podemos distorsionar. Sí. Pero la historia ilumina, y esto es heroico, escucharlos a estos hombres fue emocionante. Ellos lloraban, realmente estaban emocionados. 50 años, el 28 de mayo se cumplieron 50 años de ese ataque, y además que la providencia los asistió, porque no solo ellos resistieron y dijeron no nos vamos a entregar, después vinieron refuerzos para darle la merienda, para darles alimento a estos soldados que trabajaban, y bueno, escaparon y encontraron mucho material de inteligencia que iban a atacar, iban a seguir o matando gente solo por el hecho de ser militares. Y estamos hablando en tiempo de democracia, no estamos hablando en tiempo de dictadura. Estamos hablando antes de la dictadura. Del año 75. Exacto. Sí, en tiempos convulsionados de nuestra patria, donde no solo
eran solamente jóvenes idealistas, eran otros, claro. Habría algún joven idealista, eso no lo negamos, pero había muchos jóvenes malos y asesinos, y la verdad que este reconocimiento fue muy bueno. Creo que estamos en deuda y estaremos caminando hacia el futuro para que podamos ver la historia en su plenitud, en su totalidad, y podamos reconocer a tanta gente heroica en nuestra patria. Si a los hechos me remito, va a costar mucho. Sin duda. Esto que pensamos. Sin y duda. le cuento algo muy personal. El otro día fuimos lo del departamento de policía, lo del comedor, el comedor de la sí. policía, ¿no? Sí. Y yo me saqué una foto con el ideólogo de ese atentado, que hoy tiene un nombre en una estación de subte, ¿no? En la estación de Entre Ríos, Rodolfo Walsh. Y yo me saqué con una pancarta que decía Rodolfo Walsh, ideólogo del atentado al comedor de la sí. Policía Federal, donde muere también una civil. Estuvimos conversando con su hija Alejandra Cepeda. Y uno diría, no tuve mejor idea, no, lo hice premeditadamente, lo subí a mis redes sociales y poniendo la historia completa. Y ahí descubrí a algunos amigos que serán siendo mis amigos, que evidentemente no piensan igual, ¿no? Que están con la figura del 30.000 y esto que hablamos que las distorsiones de la memoria sí. Y tratan también de transmitírselo a sus hijos. Claro. ¿No? Lo mismo. Entonces, por eso digo, esta prueba personal que hice en mis redes sociales, tal cual, que sé que de amigos que lo vieron y no hicieron comentario alguno, ni tampoco le pusieron like. Sí, y otros que sí hicieron otros que sí, que se la jugaron. Por ejemplo, el primero que comentó, y es muy cierto, que puso: así es, la historia hay que contarla por completo. Vos sabés quién fue. Sí. Y entonces, por eso ahí digo, lo que nos va a costar eso, querido Monse. Sin duda, pero creo que estamos en tiempo donde se puede hablar. Exactamente, y esto es bueno. importante. Y por lo menos se va instalando, hay mucha gente que no lo sabe, porque fueron muchos años de un adoctrinamiento equivocado. Y creo que, pero como la verdad tiene una fuerza esplendorosa, hay que esperar. Ay, pero me la encanta verdad eso. Siempre bueno, triunfa. eso me lo hizo descubrir Marisa, que está acá al lado mío, con el tema de Malvinas. Tal cual. Porque hasta que yo, no es que me lo metió en la cabeza, pero me lo fue demostrando y yo lo fui comprobando. Que para mí eran películas excelentes, Los chicos de la guerra, Iluminados por el fuego, la canción de Porchetto Reina Madre. Pensé que eran cosas, homenajes. Y después te das cuenta que no. Claro. Cuando hablas, yo ahora gracias al periodismo tenemos contacto con veteranos de guerra, sí. Y ellos mismos te dicen. Sí, de la falta de respeto. De la falta de respeto. Sí. Bueno, fueron ocultados, ¿no? Fueron maltratados, sí, señor. Exactamente. Sí, héroes de Malvinas. Y en esto que contabas, ponerle el nombre de esta persona a una estación de subte no deja de ser rendirle un homenaje que para quien no vivió esa historia o le llegó el relato distorsionado es muy confuso, que es lo que más vemos con los chicos, con los adolescentes, exacto, con los alumnos. Yo digo, el mundo al revés, ¿no? Yo al principio, cuando asumí como obispo castrense, yo trataba de ir entendiendo todo esto y decía, primero, estamos, ¿cuántos años nuestra patria? 215 años, claro. ¿no? ¿Cuánto tiempo fue la dictadura? Sí, digamos, señor. ¿no? El 76 al 83. Y nos quedamos como el mundo militar. Y entonces yo le decía al principio, el general Perón no era el general, era un militar. Bueno, me decía, pero además San Martín, Belgrano y tantos claro, próceres militares, ¿no? Nos hemos quedado en el tiempo. Pero creo que esta bestialidad o esta ideologizada mirada de la historia, creo que a los que nos toca vivir este tiempo tenemos el deber, la obligación, el coraje y la valentía de hablar sin miedo. Totalmente. Porque es verdad que nos dan de un lado y de otro, porque las ideologías ciegan siempre. Exacto. Entonces, en todo sentido, ¿eh? Sí. En todo sentido. Y en casos como esto de Manchalá, que hay una deuda muy grande, incluso desde lo histórico, porque ni siquiera se estudia, pensaba, sin justificar ni juzgar, pero quien había entablado una guerra contra la milicia, contra los militares, y los soldados, los conscriptos del momento,
era por ley que estaban siendo soldados, ni siquiera era algo vocacional. Totalmente. Muchos habrán respondido a ese llamado con convicción y con ganas, y muchos simplemente por cumplir la ley, que era lo que le tocaba en el momento. Entonces ni siquiera hubo este discernimiento de con quién se estaban enfrentando, a quién estaban atacando. Así es. Y nosotros tenemos un modelo, estamos cumpliendo bastantes aniversarios en este tiempo, ¿no? De los 50 años en tiempos de democracia, de martirios y de asesinatos y demás. Y el coronel Larraure, coronel post-mortem Larraure, cuando lo secuestraron en el 74 y el 75, querían que trabaje para el ERP, y él decía: las armas no están para matarnos entre hermanos. Este militar, grandioso militar, a veces también es mirado equivocadamente, y sin embargo estamos hablando de un año antes de la dictadura, y tiró una luz y un mensaje que debe ser rescatado, ¿no? Las armas no están para matarnos entre hermanos. Y cuando le ofrecían la libertad a cambio de trabajar para ellos, decía: a ese límite no. A mí me conmueve muchísimo, pero hasta la emoción, los que le escribió a la familia. Por favor, no odien, perdonen. Sí, no guarden rencor, no tomen venganza. Y nosotros lo mismo que hablaban antes de Enrique Yo, y que siempre decimos alguna palabra de él, desde los 14 años hasta los 21 aproximadamente, un hombre de la Armada que lo marcó los primeros años, la adolescencia, quería la Armada. Durante mucho tiempo se ignoraba que había sido militar. Claro. Ya que sea un empresario santo era una algo barbaridad, llamativo, ni hablar de militar. Claro. Y a mí me dijo alguna persona en su tiempo: no hables tanto que era de la Armada, porque era un laico, padre de familia, empresario. Sí, también de la Armada. Por supuesto. Pero la historia no hay que ocultarla, no hay que tapar el sol con la mano. De hecho, el programa pasado que vino Sarita Crito, muchas de esas cartas salieron desde los barcos de la Armada. Exacto, y desde Puerto Belgrano y desde Ushuaia, que fue uno de sus destinos. Y él vivía la gran familia naval, y su hijo me habló maravilla, su hijo sacerdote, sobre el cariño que su padre tenía a la Armada, su honestidad. Después podemos hablar maravillas de Enrique, porque un hombre de Dios, ¿no? Un hombre, exactamente, sí, tuvo un modelo, pero cómo sirvió a la patria y no se quiso. Lo mismo pasó con Larraure, no se quiso servir de la patria o del Estado o de las fuerzas, y era muy respetuoso, fueron muy respetuosos para servir a la patria y dar el paso que tuvieron que dar cada uno en la propia vocación. Pero porque a Larraure le ofrecían irse a trabajar de empresario, sí, señor, a una, no me va a seguir el nombre, pero muy importante, porque era ingeniero, y que iba a estar mejor pago, era seguro. Claro, dijo: la patria, el ejército gastó mucho en mí, yo tengo que devolverle lo que gastó, y no puedo pensar en mí. Es genial. Sí. Creo que era Petroquímica Mosconi, me parece. Me parece que sí. Me parece que sí. Y lo mismo Enrique también, que supo también dar un paso al costado, no servirse de la fuerza, pero hizo tanto bien a la fuerza, porque él sufrió mucho también, pero ha sido un testigo valiente con sus compañeros, y para nosotros es un lujo como obispado castrense tener estos dos hombres en camino. Maravilloso. Es maravilloso. Pero creo que el regalo también de ver a Arturo y decir: sos el hijo de un futuro santo. O ver a Sarita acá sentada el otro día: sos la nieta de un futuro santo. Sí. Como cuando éramos chicos, los santos era hablar de 500 años atrás, 1000 años atrás. Exacto. Y ahora ves a un familiar. Dios mío. Sí, señor. Sí, señor. Escuchamos una canción que nos tiene preparada Richard, que no sabemos qué es. Dale. Antes de ir a la canción, Betty Gijena, desde Mina Clavero. Ay, escuchando qué lindo, el programa, Mina Clavero. y saluda al querido Monseñor Santiago. Pero muchísimas gracias, Betty. Y nos recuerda que vayan agendando. Monse, lo quieren tanto en Córdoba al final. Era verdad. Cordobés por adopción. Claro. Me encanta. Bueno, durante mucho tiempo el obispo castrense sostuvo el teléfono de Córdoba, ¿no? Yo tuve que cambiar porque me hackearon, si no, no lo hubiera cambiado. ¿Viste? Tenía la característica de cura brochero. De cura brochero. Bueno, nos avisa Betty que para que agenden, el 18 de agosto cumple 17 años de obispo. Muy bien, y el 18 de septiembre cumple 41 de cura en general. Muy bien, guárdame esas fechas que las vamos a anotar. Obviamente. Mi memoria no alcanza, pero la agenda funciona, así que... Bueno, ¿canción? Vamos. Canción y volvemos, Richard. Muy bien.
bien el momento musical para distender un poquito, para serenarnos, honrando el título del programa. Bueno, le mandamos un abrazo a Charlie de Belgrano, que hablábamos lo del Facebook y de las redes sociales, ¿no? Este tema de este hombre que tiene la estación de subte, y él ya se metió en las redes sociales y dejó su voto, su opinión sobre la foto. Gracias, Charlie. Así que le mandamos un abrazo grande, sí, al querido. Sí, al querido que siempre nos encontramos, como decimos siempre, ¿dónde? En la marcha por la vida de cada año. De cada tercer sábado de marzo. Sí, se ha hecho más de una marcha en el año, sí, pero la canónica, si se me permite el término, es la del 25 de marzo, Día del Niño por Nacer. Esos días se hace el sábado. Había que investigar, porque creo que se iba a decretar o se iba a votar, qué sé yo, que el 8 de agosto iba a ser declarado como un Día Mundial de la Vida, ¿no? Y estaría... o algo parecido, un nombre parecido que era... Quedaría pendiente eso, porque fue a partir del 8 de agosto del año 2018 que cuando en el Senado finalmente se rechaza la ley de aborto y triunfa la vida. Lo que pasa que después el derrotero de la Argentina fue por... ¿Crees que lo diga yo? Sí, haciendo trampa gana cualquiera. Haciendo trampa gana cualquiera, entonces hicieron trampa El señor presidente en ese momento volvió de un viaje de visitar al Papa Francisco y a las 48 horas presenta el proyecto. Una coherencia, ¿cómo era esto que decíamos? Coherencia, por favor. No, esto de las dos virtudes que se habló en Manchalá, ¿no? De la convicción y hombría. Y la hombría. Sí. De eso se trata. Claramente. De eso se trata. Sí, la vida tenemos que, como decía yo antes, militar la vida, porque la vida del niño por nacer y también generar lo que es la maravillosa experiencia de ser instrumento de la vida, ¿no? Claro. Y además vamos a padecer el país si seguimos así con pocos nacimientos, y ya lo está pasando en Europa. Exacto. Y Argentina también la estamos sufriendo, y creo que tenemos que tomar conciencia, ser generosos y abiertos a la vida, ¿no? Es un don. Los jóvenes, que son también nuestra esperanza, no solo del futuro sino del hoy, también que valoren la vida. Es una maravilla la vida. Yo he oído estos días 2 experiencias de madres que fue muy buena. Está Fernanda Callejón, y un testimonio actriz sobre lo que es la maternidad y demás, y porque ella fue grande, bueno, en métodos quizás no tan valorados por nuestra fe, digamos, ¿no? Porque todo el tema de la vida, no a cualquier precio, pero bueno, hay que valorar la vida, digamos, ¿no? También el fin nunca justifica los medios. Exactamente. Pero sí lo que ella enseñaba de lo que es la maternidad y lo que es ser madre y lo que es ser justamente instrumento de la vida y el cuidado de la vida, ¿no? Desde el inicio hasta el final. Me parece que tenemos que hablar más y tenemos que tomar más conciencia de que... Y me gusta cuando alguien, ¿no? destaca eso, el caso de la entrevista que vos le hiciste a Viviana Sacone, Mari. Y lo mismo, claro, que hablábamos recién. Viviana Sacone, actriz, que comentaba que en su vida no había sido un proyecto concreto la maternidad. Ella describió como que la había sorprendido, 2 veces la sorprendió porque tiene 2 hermosas hijas. Sí, después es lamentable con esta cultura nueva que hablan de los hijitos, ¿no? Que son los gatos, animalitos, una barbaridad. Eso es terrible, porque a mí me parece lindísimo que se respete, se tenga mascota, que se quieran, que se traten bien. Pero una cosa no reemplaza a la otra de ninguna manera. De ninguna manera. Ni hijitos, ni nietitos, de ninguna manera. Y a veces en el mundo cristiano nuestro se está mezclando eso y hay una grave equivocación, ¿no? Sí. O en un programa muy lindo de nuevo de la familia que habla, estoy buscando la hermanita y es para el perrito, es para el perro, ¿no? Y decir como que o agrandamos la familia. Me parece que tenemos que también predicar lo que es la familia. Y me meto verdad. Yo otra vez en ese lío, lo hablábamos cuando vinieron los Buena Data, Carlos y Miraña Lorenzi, que yo lo decía que era falta de compromiso. Falta de compromiso. Es fácil decir. El cuidado de un animalito con respecto a tener un hijo. Al tener un hijo, o sea, un animalito, sabes que un animalito, como decirlo de alguna manera, tiene una vida útil. Va a vivir X cantidad de años. Sí. Y lo puedes dejar todo el día solo, y le das el plato de comida por día y está todo bien, y sacás y le pagás a una persona que lo saca a pasear. Un hijo es otra cosa. Claro. Un hijo es otra cosa. Y un hijo habla, reclama, pide. Sí. Exacto. Tenés que educarlo, tenés que estar atento. Por supuesto. Sí. Entonces, es maravilloso, y además pensando a futuro, el que te sigue, digamos, y el que te acompaña, y bueno, crear lazos sanos y buenos también ayudan.
Pero bueno, tenemos que recuperar valores humanos y cristianos en nuestra patria. Exacto. Sí, totalmente. Y quizás bajar un poco la ansiedad, testimoniando con la propia vida, porque yo creo que las chicas, sobre todo las mujeres más jóvenes, tienen mucho miedo en este momento, porque se habla tanto y tan mal de la maternidad y del compromiso familiar. Y bueno, yo inicié el programa agradeciendo por los 54 años de casados de mis padres. Por supuesto que ha habido dificultades, que las hay hoy en día. 54 años juntos son muchos más porque estuvieron como 8 de novios, pero bueno, vamos a celebrarlos del sacramento. 62. Toda la vida, realmente. Y en toda la vida, junto a una persona, claro que hay dificultades, que hay dolores, que hay inquietudes y cosas feas, pero hay muchísimas hermosas, pero además muchísimas lindas para agradecer. Mis padres son mis abuelos en este momento. Y todo se ha transitado mejor estando juntos desde ya. Así que y después el compromiso, digo, una mirada más egoísta se está fomentando y cultivando, sí, ¿no? Por el propio desarrollo, el propio trabajo, que no está mal que la mujer trabaje y demás, pero también la maternidad es un lindo, profundo, honroso trabajo. Por supuesto. Que no hay absolutamente. Por supuesto. Sí. Por supuesto. Alguna vez escuchaba a alguien, lo hemos comentado, bueno, el papá de una persona que trabaja con vos, ¿no? De preceptor, que me decía, benditos problemas. Yo, ¿qué estás diciendo? Los de los benditos hijos. Problemas, no, los del matrimonio. Los del matrimonio. Crisis, benditas crisis, porque te ayudan a crecer. Porque te ayudan a crecer. Cuando me lo decía, digo, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo bendito? Che, ¿estás loco vos? No. Y además hay salís de ahí, abrazarlo como vocación. Claro. ¿no? Sí. Es decir, porque es un llamado a compartir la vida juntos. No es solamente una opción personal. Si los que tenemos fe y los que somos católicos, esta cosa de que se juntan todo el mundo y se equivocan. Algunos me decía el otro día, no, dice la esposa. Digo, no es la esposa, le digo. Bueno, será la concubina, será la amante, será la novia, será la pareja, será lo que sea, pero las cosas son, es blanco es blanco, es negro es negro. Y se mueve todo el mundo. Bueno, todo el mundo lo dirá, pero nosotros los católicos tenemos que llamar las cosas por su nombre. Exactamente. Y la vocación a compartir la vida, que no se cambia cuando no sirve o se tira o estás en otra situación. Claro, y después, no voy a entrar en lo mismo, pero como que nos horrorizamos. Decimos, ay, baja tasa de natalidad, ay, hay que cerrar la salita de 2, hay que cerrar la maternidad del Instituto del Diagnóstico. ¿Pero no pensabas que podía pasar eso? Claro, me río burlonamente porque ahora lo empecé a ver en programas, claro. En los medios de comunicación. Quiero decir que no son programas que comulguen con la fe. No, en absoluto. Y muchos al contrario. En absoluto. Están en otra creencia. Claro. Y sin embargo, se despertó esta sorpresa de que se están cerrando salitas maternales y jardines de infantes. ¿Y qué pensabas? Pero claro, era como demasiado lógico que en breve se iban a achicar las aulas porque exactamente. No nacieron chicos, no hay mujeres embarazadas. Pero ¿qué va a pasar con eso? Buscamos, si querés, en Notivida, buscá en notivida.org sí. y tenés las estadísticas de aborto en la ciudad de Buenos Aires. Del 2023, bueno, desde el 2020 que se aprobó. 2021, sí. Que empezó en vigencia, porque se aprobó el 30 de diciembre del 2020. Y ahí tenés, y empezás a sumar. Los números, claros. 4 Mónica años. del Río edita el boletín Notivida, son datos duros, como se dice, son cifras concretas. Pero son vidas. Vale la pena investigar, son exacto, vidas. Son vidas humanas en este caso. Son vidas humanas y no te puede ser indiferente. Sí, eso. No te puede ser. Eso, que no nos sea indiferente, que no nos dé lo mismo. La verdad que a mí no, para nada. No pero se me enoje al micrófono. No, a ver, uno no se enoja con la persona que aborta porque debe ser muy feo estar en esa situación. Tal cual. Tener que decidir eso. Porque yo no creo que se le sea indiferente, tengo que eliminar a mi propio hijo, pero no me queda otra. Imagino ese pensamiento. Sí. Pero sí a la persona que dice, che, ¿cómo bajaron? ¿Y no qué esperabas? Claro. Que no, o la figura de una persona, de un líder, de un país, de un presidente que venga a decir el derecho. ¿El derecho de qué? Vos sos un presidente, no cuidás la vida del que viene. Exacto.
clase de responsable sos? Bueno, ahí está, ¿no? Ahí está, ¿viste? Ahí está donde está ahora ese pobre tipo, pero bueno. Y bueno, en esa línea ética también la discusión que Monseñor decía hace un ratito, tampoco cualquier medio es válido, porque parece que la contrapartida es yo quiero tener un hijo, y en realidad es el hijo con su derecho a llegar al mundo, a la vida. No cualquier medio es válido para tener un hijo, y también ahora parece empezar a despertar la discusión ética de que qué pasa con los embriones que no son implantados, que después ya no los quieren, bueno, y esto también era algo a pensar antes, y nos consta que la propuesta de debatirlo estuvo antes, porque gente que sabía del tema lo presentó, lo acercó. Exacto. Pero hay esta idea, no sé si es mágica o es hipócrita, de cerrar los ojos un ratito y no mirar, y bueno, cuando ya se nos viene la avalancha encima, rasgarnos las vestiduras y decir, bueno, ahora hay embriones que no se sabe, embriones congelados, y se los descarta, se los regala, se los da en adopción. Esto estaba avisado a tiempo. Sí, es muy triste, y bueno, en el fondo es querer ser más que Dios, ¿no? Más que Dios, sí, exacto. Y creer que todo depende de mí, y no es así. Pero bueno, nosotros no tenemos que cansarnos de mirar con esperanza, porque hay familias que tienen varios hijos, y también hay matrimonios jóvenes que apuestan a la vida, al sacramento. Tenemos que saber acompañar, y que lo más feo no nos oculte tantas cosas lindas y tantas cosas buenas. Ay, qué lindo. Sí. Con esta idea nos vamos a escuchar una canción más, Richard, ¿puede ser? Y ya luego regresamos para el cierre de este Serenamente del 31 de julio. Muy bien, una nueva canción para este Serenamente capítulo 152 del 31 de julio de 2025. Estamos en FM Amadeus 91.1, hoy con la visita de Monseñor Santiago Olivera en los estudios. No sé si en algún momento lo presentamos formalmente. Mucho Monse así a lo caradura, y me parece que quedó pendiente nombre y apellido. Monseñor Santiago Olivera. Obispo castrense. Obispo castrense De las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Federales. Federales, Fuerzas de Seguridad. Muy bien, ahí está. Muy bien. Bueno, hemos estado hablando del acto en el Senado de la Nación en reconocimiento a las víctimas de Manchalá. Pudo conversar con algunos sobrevivientes de ese hecho. Sí, estaban casi todos, y bueno, dos que estaban fallecidos, vieron su señora, su hija. Los familiares. Los familiares. Sí, fue muy lindo y emotivo. Yo creo que es un acto que nos debe unir a todos los argentinos, y aún nuestro querido gobierno, ¿no? Valorar todos sin división, porque en esto las causas nobles y justas deben unirnos, sino desunirnos. Porque no poner miradas egoístas, sino verdaderamente ir a lo importante, ¿no? Y valorar aquellas cosas que nos unen más que las que nos separan. Yo estoy seguro que todo el gobierno está de acuerdo con esto que se hizo desde el Senado, pero bueno, un gran reconocimiento después de 50 años, parece increíble, de soldados que cumplían, como decías, con la ley y con su servicio militar obligatorio, y que fueron tan valientes y tan jóvenes, ¿no? Porque ese tiempo, claro, tendrían los 20 años, y después fue un poquito menor la conscripción, pero con 20, 21 años, y tan valientes y tan grandiosos, y que se tardó tanto tiempo para el reconocimiento. Que el reconocimiento es muy bueno, y no hablamos del reconocimiento monetario ni de otra cosa, pero sí que aquellas que son una caricia al alma, ¿no? Que es... Lo monetario es una reparación, digamos, una reparación económica. Exactamente. Es que no sé si se les brinda, no sé si me se parece que no. No, igual no, pero en el caso de... Porque a ellos no, como hubo, ¿no? Como hubo en otro tiempo. En otro tiempo que hay, digamos, que marca la diferencia entre una cantidad y otra, porque hubo 9.000 y pico de reconocimientos económicos, Sí. De los otros nadie reclamó nada. Está saludando también Estela de Agüero, que escucha a Monseñor desde Cura Brochero.
Muchas gracias, qué grande. Beso, Estela. Y esto de la valentía de un soldado, el otro día, la semana pasada nos contaba a nosotros dos, un veterano de guerra de Malvinas, donde nos decía: yo me cansé de escuchar que un borracho nos mandaba a la guerra. Nosotros fuimos a la guerra a defender la patria. Valoren eso. Tal cual. ¿Te acordás? Muy bueno. Sí, Muy señor. bueno, que te aclara un señor. poco. Que te aclara un poco la cosa. Es parte de desconocer la valentía que tuvieron también. Exactamente. Y denigrarlos. Sí, más allá de la oportunidad y estuvo bien o estuvo mal, la clave es que estuvieron. Exacto. Estuvieron, exacto. Entonces, y volvieron y eran como por la puerta de atrás, Claro, ¿no? Y no claro. por la puerta de adelante. Y son declaraciones que te dejan pensando. Si tenés un poco de reflexión personal, tenés que decir: es Sí. verdad, fueron a defender la patria, y los que se quedaron allá en Malvinas fueron los que alguna vez juraron, y es un honor, creo yo, jurar hasta dar la vida, y la dieron. Bueno, eso en el reconocimiento de lo de Manchalá quedaba claro, ¿no? Que hicieron honor a esa convicción de entregar la vida si fuera necesario por amor a la patria. Totalmente. Muy bien. Totalmente. Muy bien. Vamos a cambiar radicalmente de Cambio tema, nomás. porque acabo de recordar que íbamos a viajar virtualmente hacia Roma, Monseñor. Teníamos Claro. Sí, novedades Época del jubileo. ¿cómo se dice? Temporada alta de jubileos. Temporada alta de jubileos. Sí, este año es una maravilla de los jubileos de todo tipo, y en este caso dos tan importantes como los influencers, que tanto bien hace los que son los misioneros digitales, podemos decir, ¿no? Los que en las redes hablan de cosas buenas y profundas. A veces pueda tener un poquito menos de rating, eso es increíble, pero no tenemos que cansarnos de predicar y de encarnar en nuestra realidad el Evangelio. Y la comunicación que ayuda a la comunión es maravilloso. Y el Papa, bueno, les habló muy bien a los influencers, y bueno, fue una linda convocatoria de los jubileos, y sin lugar a dudas de los jóvenes, ¿no? Esta magia del Papa León, que también apareció de sorpresa y les dio esa alegría a tantos jóvenes. Se lo ve al Papa re feliz en su misión, ¿no? Con Qué bendición y eso, con una sí. cercanía y con Totalmente. una empatía. Y también con un muy lindo carisma con los jóvenes. Impresionante. Eso es muy impresionante. muy importante. Muy Siga. bueno, sí, muy sí. importante. Todavía no tenemos ese Juan Pablo que nos llegaba a nosotros cuando éramos adolescentes. Pero lo más Pero el parecido, Papa León ¿eh? sí, Es parecido. sí, Lo más parecido. sí. Pero además con su, digamos así, cierta timidez que tiene, pero con esa cara de ternura y de paz que transmite, hace mucho bien, y los jóvenes lo han asumido y lo quieren, ¿no? Totalmente. Y él tiene un espíritu joven también. Sí, él va a cumplir en septiembre, el 14 de septiembre va a cumplir 70 años el Papa. Sin embargo, se lo ve tan vital y tan joven. Así es una alegría, sí, este jubileo de los jóvenes tan esperado, y bueno, y también vibrando con el 7 de septiembre la canonización de dos jóvenes, podríamos decir, Carlo Acuti y Pier Giorgio Frassati, ¿no? Ahí Que está. el hombre de la montaña, deportistas, jóvenes, bueno, Carlo Acuti, qué decir, ¿no? Carlo Acuti, que decía, tanto que ver con ¿cómo las era? influencias, la Eucaristía es la autopista La al Eucaristía cielo. es la La autopista al cielo. Eucaristía es mi autopista. al Mi cielo. madre. Maravilloso. Y con los influencers del Evangelio, como pensaba misioneros digitales, Sí. fue de lo primero que me llegó a mí en la Argentina, Ajá. que era el padre Luis Sassano, tucumano, Claro. hermoso el padre, que ni siquiera se lo propuso abiertamente. Realizó un retiro con jóvenes, los jóvenes le siguieron pidiendo que armara algo por WhatsApp para seguir en el espíritu del retiro reflexionando el Evangelio del día. Y así comenzó una obra que hoy ya es una página en internet, Total. tiene un montón de entradas y de cuestiones tecnológicas. Recuerdo hace un par de años una presentación de un libro de él en la propia Feria del Libro. La fila que había de jóvenes, es que fue una idea maravillosa. Es que fue el primero, inspiración creo. del espíritu después que pudimos verlo, porque en el momento me imagino que él mismo dice, se sintió como abrumado porque ni tenía las herramientas. Les comenzó a mandar por WhatsApp el Evangelio y una reflexión cortita, algo que él hablaba, y fue maravilloso. Y uno lanzarse a esa aventura. Uno de ¿no? los primeros, ¿no? Sí. Para mí fue de los primeros. Aquí el yo padre creo, Luis y Sassano, en España sí. está el obispo Munilla, que también tiene una Munilla. gran llegada. Exacto. Y es maravilloso
los medios hay que tomarlos bien y no tenemos que dejar que los medios nos coman. Creo que ahora pasa algo parecido con la inteligencia artificial, ¿no? Y sí. Tenemos que usarla bien, es maravillosa. No dejar que los medios nos coman. Me está tirando un montón de títulos que después no sé cómo voy a seleccionar para el programa. Pero a ver, es una gran aliada en la docencia. La IA es una gran aliada. No pensemos nunca que va a reemplazar el enorme cariño y amor que te brinda un docente en la relación personal. Me pasó a mí estando en la primaria. Sí. Todos podemos dar fe de eso. Sí, o que no supla tu trabajo y tu esfuerzo. Porque tenemos la gran tentación, digo. Pero es una herramienta muy útil. Sí. Y además, como decíamos, también nos ayuda, nos hace ver que es bastante humilde, porque se equivoca mucho la inteligencia. Pide perdón, o dice tiene razón. Así que también da más miedo quién está detrás. Bueno, hoy dimos fe, ¿no? Claro, que nos pedía hoy estuvimos disculpas. escribiendo. También puede ser una herramienta del mal, así que no, por eso digo, estar atentos. Ya Juan Pablo II hace 20 y pico años lo decía: Internet usado para el bien es una herramienta maravillosa, usado para el bien. Después, bueno, tenemos que tener claro que son medios, no fines. Bien. Muy bien esa aclaración. Perfecto. Muy bien esa aclaración. Bueno, nos tenemos que ir despidiendo, Balseiro. Si tiene algún saludo más, muchísimas gracias a quienes se comunicaron, a la gente de Junín, a Charley, a otra vez. Marta Rosario y Alberto Luján, 54 años de casa. Como se decía antes, ¿te acordás? Dieron el sí ante Dios. Hace 54 años. Sí, señor. Bodas de turquesa, de otras cosas también decía internet, así que si alguien sabe otras bodas, después me escribe en un mensajito en el canal de YouTube. 31 de julio de 1971. Sí. Una bendición especial a ellos, ¿no? Que renueven la alegría del sí, descubrir que no son ellos los que se eligieron, sino que el Señor los llamó a elegirse mutuamente. Un matrimonio es así. Bueno, vamos a decirle entonces a Alberto y a Martita, si están cerquita, tómense de la mano. Perfecto, tómense de la mano para recibir la bendición. Así es, y que reconozcan sin duda que lo hacen, pero está bueno que ya no son dos sino uno, y la certeza de un Dios que los llena de gozo y los ayuda, bueno, a caminar y a transitar la vida con la certeza de su gracia, la gracia sacramental del matrimonio. Esta bendición entonces de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes dos y sobre toda su familia. Amén. Muchísimas gracias, Monseñor. Será hasta el mes de agosto, si Dios quiere. Aquí estaremos, Dios mediante, el 28, claro, me parece. Claro, ¿no? Sí, 28. Ahí está. Nosotros el jueves que viene. Nosotros el jueves que viene tenemos Nos que queda venir. chico. Día de San Cayetano, 7 de agosto. Jueves que viene, sí. 7 de agosto. 7 de agosto. Ricardo Piñero, muchísimas gracias. Gracias, por la operación Richard. Técnica. Gracias por la música. Víctor Balseiro, hasta el jueves. Hasta el jueves si que Dios viene, quiere. Marisa Silvana. Aquí nos encontraremos. Dale, si Dios quiere. Chao. Gracias, bendiciones.